Buena, Pepe, ¿cómo están todos? Escucha. Quiero que me trates. ¿Cómo va? Espero que bien, comenzando un día martes. Acá estamos a full, comenzando obviamente, ¿no? Nosotros venimos de tempranito, pero en el streaming estamos comenzando un poquitito más tarde. Recuerden que cambió el horario, ¿no? De los mercados, ¿sí? Por el horario ya sea de invierno o de verano. En este caso tenemos que adelantar una horita para la sesión de Nueva York. Estamos dentro de la sesión de Londres, ¿sí? Recuerden que después de comienzo de las sesiones de Nueva York, que falta una horita, siguen un par de horitas más lo que es la sesión de Londres, ¿sí? Se van combinando, ¿bien? Así que bueno, gente, por ahora tenemos sesión de Londres, son las 9:07, a las 10 de mi país, GMT-3, estaría comenzando Nueva York y continuaría lo que es la sesión de Londres un par de horas más, ¿sí? Así que bueno, gente, vamos a ver hoy si charlamos, si ponemos música, si lo invitamos al Angelito, a ver, ¿no? Que nos cuente alguna anécdota, algo así, para pasarla bien un rato, ¿sí? Esa es la idea. Después cada uno nos volvemos del planeta Pepe al planeta Tierra y cada uno a hacer sus manualidades, ¿sí? Al crochet, si les gusta. Bien, gente, robot para subir cuentas, dice ahí, ¿no? 885%. Vamos a ver si es verdad. Es el amigo. Lo tenemos puesto, el conejo negro, tremendo el conejo negro, gente. Las bolingueadoras también, acá están. Tenemos un par de bots creados por quien les habla, aparte de buena música también creada. Algún día de esto, cuando estemos, que seamos 3 Pepe y medio, les voy a compartir unas canciones que armé, creadas mías, tanto la letra como la música, dedicada, ¿no? A uno de los países que está sufriendo algunas cositas, sí, hace un tiempito, obviamente por, ¿no? La mano dura, lamentablemente, bien. Así que bueno, después les voy a estar compartiendo seguramente algunas canciones que nunca las escucharon ustedes, ¿sí? Así que bueno, por ahora estamos no en un canal de música, estamos en un canal de trading, ¿sí? Pero la música es el combustible en nuestro caso, ¿sí? Así que bueno, gente, de fondo tenemos un par de bots. Tenemos, si les gusta alguno en especial, me avisan, lo podemos poner a trabajar, ¿no? En lo que tiene que ver con el MT4, podemos armar o crear alguno para MT5. Tenemos algún par de estrategias también acá, por si te gusta. La idea es pasarla bien, ¿sí? Tenemos ya casi, bueno, acá están, ¿no? 640 videos por si querés disfrutarlos. Hay algunos que son en vivo de más de 3 horas, otros de 1 hora, hora y media. Promedio 2 horas, más o menos en general todo, si agarramos todos los videos de los streaming en vivo, ¿sí? Así que, bien, gente. Vamos a lo nuestro, vamos a ver Bitcoin qué pasó hoy, si subió, si bajó, si retrocedió. Recuerden que iba, ¿no? Como una nave, ¿sí? De Elon Musk hacia un planeta desconocido. A ver si es el planeta Pepe y nos deja un regalito, ¿no? Vamos. Bien. De fondo, 87,489, lo que estamos viendo en esta plataforma donde obviamente empieza a moverse la volatilidad del mercado a medida que se aproxima la sesión de Nueva York. El mercado, ¿no? O no el mercado, sino, para decirlo mejor, ¿no? Sería el momento más volátil, más líquido del planeta Tierra. Es el horario cuando a los 30 minutos pasado Nueva York se mezcla con lo que es Londres, ¿no? Y bueno, y ahí hay muchos pepes, muchas ballenas haciendo negocios, ¿sí? Así que bueno, tened cuidado porque, no hay código muchas veces, ¿sí? 87,577, si querés llamarnos, decía el amigo, estaba en una radio, ¿viste? No, el valor de Bitcoin, ¿sí? 6.39 en esta plataforma. Nos vamos a ver un poquito las top 100, a ver si sobresale alguna. Acá tenemos, mirá, 41, ¿cuál es esta? En el día de hoy, ¿no? Mirá vos, si a esta le hubieras puesto 100 dolaritos, ¿sí? Tampoco, ¿no? O 10, ponele 10, multiplicalo por 3.261, ¿no? ¡Wow! ¿Te gusta? Bien, ahí está, no me saluda más. Después de cambiar, fui a 600, te pasaba a un Taunus, decía el amigo, ¿viste? Tremendo, bien. Acá tenemos otra monedita interesante también que estuvo subiendo estos días. Tenemos Dogecoin, muy interesante porque tiene un capital de mercado elevado, ¿no? Y a la vez sabemos que es una monedita que en su momento quiso llegar a $1, está a 0.40, ojo al piojo, estaba a 0.10, mirá lo que subió, 424% este año y seguramente puede seguir
rompiendo altos. Ahora está en un retroceso en la velita diaria. Vamos a pasar a las velas horarias y vamos a encontrar seguramente como si fuesen retrocesos de lo que estuvo subiendo entre esta semanita las cripto en general, de la mano de Bitcoin. Sabemos que es una correlación positiva, ¿sí? Si a Bitcoin le va bien, ¿sí?, bueno, ellas van a subir de la mano. Si a Bitcoin le va mal, ellas van a bajar de la mano con Bitcoin, ¿sí? Son las nenitas de Bitcoin. Y obviamente que muchas veces, muchas de las top 100 empiezan a pasar a 101, 102, 103, 120, porque cuando Bitcoin sube, ellas no suben, y cuando Bitcoin baja, ellas bajan, ¿sí? Le hace caso solamente de la manito cuando bajan la escalera. Hay que tener cuidado ahí, hay que diversificar, ¿sí? Y obviamente, cuando no van a ser tan dependientes de Bitcoin, cuando en algún momento ¿no?, se frene la compra de Bitcoin y se empiece a diversificar entre las criptomonedas, sobre todo proyectos buenos o memes también, que hay algunos interesantes que pueden explotar y durar en el tiempo, como fue en su momento Shiba Inu o Dogecoin. Acá tenemos unos nuevos como Pepito o como Bonk, por ejemplo, ¿no?, que ahí siguen entre tantas que han desaparecido, ¿no? Acá está Shiba. ¿Se acuerdan de Shiba Inu? 203% en el año, mirá cuánto cero tiene después de la coma. 4. Se come un cero y vos ya, ¿no?, me venía a visitar en helicóptero. Así que, gente, una le tenés que pegar, negro, ¿no? Vamos. Escuchá, pará. Subí. Si no subí, no vale, yo subo, ¿eh? Cuento hasta 3 porque viene la batería. 1, 2, 3. Bien, me voy a Bitcoin, velas diarias. Ay, ¿qué pasó acá? Ay, la carita. Esta carita, mira ahí, vamos a poner la carita ahí, mira, hay una carita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no me enteré? Dice la carita, ahí va, la amiguita, sí, desesperada. Esta era la carita cuando rompió el alto histórico de hace unos meses atrás, ¿no? Que muchas veces lo intentó romper, no pudo. Y bueno, acá están los monitos de algún pepito que compró. Dice, nos vamos los 100. Bueno, pará, negro, todavía no. Estamos en junio, vamos a esperar un par de meses más. Ya llegamos. Cuando queremos acordar, estamos. ¿Vieron que veníamos diciendo octubre, noviembre, diciembre? Que toca los 100, los 80, los 90. Ya estamos prácticamente en los 90. Yo te diría que estuvo en 89,999, periódico puro mixto, ¿no? Así que bueno, ahí está. Le falta poquitito. Me la vamos a poner ahí. Ahí, ¿sí? La manito. Voy a tomar un mate, ¿eh? Está haciendo un hombre colgado la velita de hoy, que es la roja, ¿sí? Nos vamos a meter dentro de la velita roja para que vean el hombre colgadito, con un pelo paradito en la cabeza tiene, ¿sí? Vamos a ver ahí. Ahí estamos, sí. Vela de hoy, retroceso, vino a visitar casi la mitad del cuerpo de la vela alcista de ayer, esa vela mamut, elefante, y bueno, no pudo todavía romper soportes de estas zonas, no hay pasado, ¿sí?, para apoyar. Sí hay quizás números redondos a la derecha, no a la izquierda, y algún Fibonacci, ¿sí? Bien, nos metemos dentro de la fractalidad que se empieza a generar acá arriba y acá abajo, ¿sí? Recuerden que estamos en velas diarias. Si vas a operar un minuto, esto no es necesario, a no ser que tome los puntos pivot, ¿sí? Pero si no, ahí tenés, ¿sí? Zonas de puntos pivot de otros horarios también puede ser, ¿no? Por ejemplo, velas de 1 hora o de H4, ¿sí? Bien, tenemos apertura y cierre sería, ¿sí?, donde anduvieron las velas anteriores. Bien, en este caso vamos a marcar este rectángulo. Acá exageré un poquito, ahí sí, bueno, ahí estamos. Y nos metemos dentro de lo que el precio está por debajo ya de un fractal que generó en temporalidades de M15, por ejemplo, ¿ven? Estamos, ¿ven? Empezamos a ajustar un poquito. Y ahí estamos, apoyando entre la mecha, ¿no? La fractalidad, ella hizo un par de toques arriba, formó resistencias como para poder ir a visitarlas. Y entonces ya la gente, los pepitos se empiezan a apoyar en estas zonas, ¿sí? En M15, en H1 también, y en velas diarias, si querés ver, es la velita anterior nada más, porque son nuevitas. Están experimentando a ver si hay aire, oxígeno allá arriba, ¿sí?
Andate como, por eso en el planeta Pepe vamos todos camuflados, ¿sí? Nos metemos dentro de estas velitas en 15 y estamos viendo impulso, retroceso, rompe varios bajos. Hay una compresión acá, ¿sí? Que hace, ven ahí, los bajos hacia arriba y acá estamos viendo ahí los bajos hacia abajo. La rompe, para acá me pasé un poquito. La rompe, llega a ser un alto, ¿no? Doble techo, si querés, acá un toque y otro toque, y vuelve de vuelta descansando hasta que en algún momento se desliza fuerte, haciendo un pullback, en este caso apoyándose en la media móvil. Por debajo la rompe, vuelve, apoya, miren acá, a ver, ahí sí lo ven, ¿ven? Ahí ven, cae, rompe, se devuelve, ¿sí? Y ahora veremos si se queda el amiguito, ¿no? Tratando de venir a visitar o la mechita esta, sí, que sería lo que veíamos en la vela diaria, el bajo, el low, ¿no? Esa vela del hombre colgado que les decía, o si viene a visitar lo que es el cuerpo, ¿sí? Donde estaría prácticamente cerca de la resistencia, porque hay una mechita muy cortita. Así que por ahora estamos tranquilos, no hay noticias de alto impacto, estamos saliendo de la sobreventa en el nivel 50, en cualquier oscilador prácticamente puede jugar por ahí un ratito y seguramente venga a visitar esta zona. Si rompe esta zona nos vemos en los 90, gente, ¿sí? Aunque estemos en el 2024 nos vemos en el 90 del precio. Vamos a ver qué pasa. Escucha. Che, qué bonito que es esto. Yo no sé qué voy a hacer con tanta música tan bonita, ¿eh? Vamos a saludar si hay algún pepito ahí. Una manito. ¿Cómo les va? Ballenitas. Muy buenos días. Pasito a pasito, dice el amigo. Ahí vamos, sí señor. Corro al encuentro de tu cuerpo. Sumate. A ver ahí, pic. Enter, ahí está, ahí salió. Bien, bueno, vamos a ver un poquito el índice. Nos vamos a las velas diarias. Recuerden que estamos dentro de un hombre colgado en las velas de un día, ¿sí? Ojo al piojo, Vamos. En espiral, danza que invita a meditar entre tus piernas. Bien, índice del dólar. El índice sigue subiendo, se ve que repercutió. Fíjense cómo se nota la diferencia de las semanas pasadas hasta que aconteció, ¿no? Lo que tiene que ver con las elecciones donde Trump salió presidente y obviamente se empieza a ver en las gráficas, en los índices, en las criptomonedas. Fíjense, ¿no? Obviamente de la mano de las elecciones fue este movimiento, que es esta vela que estamos viendo acá, interesante elefante del día miércoles, ¿sí? Después hubo un retroceso, apoyó y rompió, ¿sí? Rompe el alto, acá este marcadito que tenemos arriba, nos vamos a meter dentro a ver si hay algún pasadito. Bueno, acá está, la zona que marcamos, estamos entre este alto y este alto, un promedio, y ahí está la velita, ¿sí? Llegando a destino, vamos a ver velas de una hora. Bien, va a tener que retroceder, sí señores, les digo que va a tener que retroceder, va a tener que venir a visitar esta zona, ¿sí? Recuerden, está, bueno, acá también abajo estamos viendo una zona viene al pelo la explicación, porque hay una zona de sobrecompra, donde, como acá también, retrocedió, ven un poquito para apoyar, bueno. Cuando hay sobrecompra no significa que va a venir hasta acá abajo. Puede venir, sí, obviamente, pero sería un retroceso saludable si viene a visitar este alto que está acá a la izquierda, que ya lo rompió, ¿sí? Famoso boss, le llaman mucho. Bueno, como el te guste, este alto, si lo viene a visitar, sería seguramente cuando la sobrecompra empieza a caer hacia niveles de sobreventa, ¿sí? Necesito para diluir la ilusión del tiempo. Está bien. Bueno, vamos a meternos dentro de las velitas de 5 minutitos. Si alguno quiere ver algún índice, si se suma alguien que va por ahí haciendo zapping, viste que está YouTube en la tele también, capaz que vas viendo algo. ¿Y esto qué es? Che, a ver, esto es loco. Acá estamos, en vivo. Así que si querés que veamos algún índice, alguna cripto, algún par de criptomonedas, avisen y las podemos ir analizando en la temporada que quieran, ¿sí? 5 minutos llegando a alto, ahí estamos muy cerquita del alto, y bueno, veremos en un rato qué pasa, ¿sí? Todavía falta para que comience la sesión de Nueva York, estamos tempranito, recuerden que
¿no? Hay que adelantar una horita hasta marzo, ¿sí? Así que hasta marzo te tenés que acostumbrar a este horario, ¿bien? Después le bajás una horita de vuelta y el horario de Nueva York va a ser a las 9 y no a las 10 GMT-3, ¿sí? Cada uno ajusta su reloj según el país. Y si estás en el planeta Pepe, no hay problema, cualquier horario vale la pena, ¿sí? Así que bueno, estamos llegando al alto. Acá ven, ahí lo está por romper un altito en 5 minutos. Vamos a ver a 1, a ver qué dibujito hay en el índice. Ahí está rompiendo el 1. Así que bueno, alcista el amigo salió, Ya. Me parece que voy a preparar, mientras dejo la musiquita, agua, voy a calentarla. Está un poquito fría y bueno, ¿no? A ver. Tremendo, Bien. Escucha. El planeta Pepe. Muy buenas, Jerónimo. ¿Cómo estás? Buen día. Aguante, Jerónimo. ¿Y tiraste algún tirito esta semana? Calculo que sí, ¿no? Gracias por el like, muchas gracias por el like y por, obviamente, por mandar algún mensajito. Está bueno para el algoritmo. Somos nada, ¿no? Muy poquitos. Hace muchos añitos que estamos, pero no hago publicidad y muchas veces el algoritmo no te da una mano, sobre todo cuando pones música, ¿no? Pero no pasa nada, la pasamos bien igual, ¿sí? Y aparte lo que estamos en un Fiat 600 descapotable, que es la nave, ¿sí? Ya la vamos a cambiar, gente, Vamos. Escucha. Ponete la nave. Ahí está. Bien, llegó a zona de resistencia. Acá la vamos a marcar un toquecito a ver si la rompe. La ven ahí, pic, ahí, Ya está haciendo una velita bajista. A ver si hace un retroceso. Está sobrecomprado el precio. Falta muy poquito para que venga. No te digo que va a venir a darle un beso al promedio de esta media móvil, que es la ruta del planeta Pepe, pero sí puede venir al alto este, ¿sí? Como por lo menos para descansar un poquito, venir hasta la mitad del nivel de un oscilador, como puede ser el Stochastic, el Williams, el RSI, cualquiera de los indicadores tradicionales, ¿sí? Bien, gente, nos metemos dentro, ampliamos un poquito la velita, estamos en el índice y ahí vemos cómo el precio empieza a tratar de retroceder un poquito, como para no quedarse, porque si no se va a romper acá, ¿no? De sobrecomprado va a venir acá la gráfica, ¿no? El movimiento de ese indicador. Bien. Vamos a ver si hay algún otro par. Vamos a ver el oro, si estaba en caída seguramente. Bueno, ahí está el oro todavía. Veremos qué pasa en un rato con el orito, ¿sí? Estamos en qué temporada es esto. Un minuto. A ver cómo está en velas diarias que hizo el amigo. Escucha, me parece que cayó un poquito, ¿no? ¿Qué dicen? Dale. Bueno, ahí estamos, mirá el diamante allá arriba, ahí estamos, está visitando la ruta, ojo que se cruzó para la vereda enfrente, de la ruta, ven acá los puntitos en medio de la ruta, ¿sí? La ruta 66, el temita, ¿se acuerdan de Rock and Roll que lo hacía Papo? Bueno, ahí estamos, ¿sí? Lo pasó, pero ojo que puede frenar acá, vamos a ver si el precio se devuelve para recuperar, aunque sea algo de todo lo que viene cayendo ya prácticamente desde el 30 de octubre, que viene hacia la baja, ¿no? Obviamente que el miércoles hubo una ayuda interesante porque el dólar está como cotización en este caso y cayó por las noticias de las elecciones, ¿no? Así que bueno, ahí estamos, gente. Escucha. Qué lindo tema, che. Vendiendo las europeas, pero muy bien, señor. Vendiendo las europeas desde ayer y recogiendo verdes y al cofre. Y mucho tiroteo hoy también. Muy bien, siempre 10 pip, ¿no? Bien ahí, Euro dólar, dólar australiano con el dólar estadounidense, la libra esterlina con el dólar estadounidense. Muy bien ahí, El oro se desmayó, dice acá Pepa Music. Se desmayó el oro, ¿viste? Vamos a ver qué pacha hoy, ¿sí? 2602,865, ¿sí? El oro en esta plataforma, ¿bien? Igualmente les digo, si tenés oro, te pusieron un dientito de oro, no te rías, por las dudas. Por más que caigas,
Bien, vamos al MT4, gente. Vamos a pasar un poquitito ahí al MT4 a ver qué podemos encontrar. Vamos a ver hoy, ¿no? A charlar, a poner música, ¿no? A ver si quieren que veamos alguna divisa, hacer alguna técnica, algo, lo que quieran, ¿sí? Me dicen si alguno de ustedes se anima a operar en vivo, no importa si es en demo, no importa, si te da miedo, tenés vergüenza, si sos un gran operador, no importa si sos el mejor o si no sabes. Acá la idea es, ¿no? Equilibrarte en el tiempo y bueno, dale, tira un tirito. Si te animás, tiramos la ruleta, el par que te toque. El que se anime me avisa antes de los 3 segundos. 1, 2, 3. Bueno, ahí está. Jerónimo, eso máximo. Dejo 10 pip, pero si veo fuerte la tendencia siempre dejo alguna. Muy bien, y algo de palanca como hoy que están en media 80 o 90% de ventas. Sí, señor. Bueno, a ver si encontramos acá el... Ahí está, ahí lo encontré. Voy a pasar a, si me permite el escenario. Lo vamos a tirar acá a ver si... Please. Qué lindo esto, ¿eh? Se me quedó tildada la gráfica, gente. A ver, metele charla, dale, metele charla que se me trabó. Si el amigo... viste, a ver si viene el Angelito un ratito a hablar, Angelito, ¿estás ahí? Ah, no, pero se me tiene que encarnar el Angelito, A ver, Angelito, ¿estás o no estás ahí? Que se me quedó tildada la gráfica, me parece. A ver, vamos a ver, si podemos pasar al MT4. Un segundito. Se me quedó tildado, seguramente algún indicador, ¿no? Me trabó la... A ver, tenemos algún mensajito más acá. Bien. Máximo 10 pip. Ah, esto ya lo puse. Y algo de palanca. Esto también ya lo leí. Muy bien. Escucha, qué bonito,